Creo que este programa, que está dando comienzo ahora mismo, pues nos está dejando ver el tema principal que vamos a tratar hoy. Esa festividad, esa conducta humana que hoy vais a poder descubrir, que son el fenómeno tan conocido como las romerías y también las peregrinaciones. Una circunstancia que realmente pues no es nada más y nada menos que algo instintivo del propio ser humano, evidentemente bañado de unas connotaciones religiosas, por supuesto, pero que llevamos muy dentro. Y hoy pues vamos a intentar explicaros que este concepto de romería, este concepto de peregrinación, no nace con el propio camino de Santiago o con el cristianismo, sino que es algo que bebe de mucho más antiguo, desde que el hombre es hombre. Y bueno, hemos estado viendo imágenes de la famosa romería de la Virgen de Lora, de Setefilla, y me he traído pues a un loreño para que esté conmigo, acompañándome, por supuesto, que es el alma también mater de este programa, que es José Antonio Aguilera. José Antonio, ¿qué tal? Bueno, Jesús, me enorgullece que presentes estas imágenes después de tantos años que también he estado en Onda Cero radiando y preparando la romería y viendo desde dentro esta romería. Y la verdad que cuando propusiste el tema de las romerías, no sabía que hubiera tanto trasfondo, que tuviera tanta historia, ¿no? Supongo que, claro, tantas romerías, tantas tradiciones, pero sí que es verdad que desde los tiempos antiguos esta tradición y este culto por los lugares sagrados tienen su costumbre y veremos cómo van evolucionando a lo largo de la historia. Porque, José Antonio, bueno, al principio el tema era un poco difícil de tratar, quizás, ¿no? Pero yo creo que a medida que vamos a ir viéndolo, yo creo que los propios espectadores van a quedar, pues, asombrados de ese concepto y dónde están los orígenes de todo. Para empezar, José Antonio, ¿qué es una peregrinación? Bueno, peregrinación, el término significa viajar. De hecho, el término cuando se originó del latín era cuando se expulsaba a la gente de un sitio, que es curioso, que no tiene nada que ver con lo que significa ahora, ¿no? La peregrinación básicamente es el asistir a un lugar sagrado, un lugar donde consideramos que hay esa magia, eso, es que hay sitios donde generación tras generación, civilización tras civilización, siempre ha sido lugar de culto. Por ejemplo, Setefilla, que está en una cima, está en ese cerro, siempre ha sido lugar de culto, porque antes, al principio, estaban los tartesos. Y los tartesos tenían allí un lugar de culto. Siempre ha habido una ermita, cuando esa ermita ha sido destruida por medios naturales, se ha creado otra, y siempre ha sido un lugar de culto. Entonces, es un lugar de fuerza, un lugar de poder, un lugar de peregrinaje desde siempre, desde que el hombre es hombre, desde que hay historia. Imagínate cuántos siglos se ha hecho eso ahí. Estamos hablando de Setefilla, podemos hablar de tantos lugares de culto que incluso pues en Latinoamérica, en Asia, hay lugares de culto donde la gente peregrina, o sea que no es innato al cristianismo, sino que es innato a la humanidad propia. Es algo, yo creo que, como bien dice José Antonio, del propio ser humano, ¿no? Porque en este recorrido, como tú bien has dicho, son lugares que beben de algo mucho más profundo que el propio cristianismo, tanto que si nos vamos a viajar al pasado, pero al pasado, a ese que es incluso anterior a la historia, ¿no? Ese concepto inicial, cuando el hombre comienza, vamos a decir, a estar presente en el mundo, que tiene una naturaleza nómada. Claro, conocerás y sabrán los espectadores que en esa idea de nómada tenían que ir desplazándose de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones climatológicas y también de la caza. Eso era fundamental. Claro, ese desplazamiento hacía que lugares concretos se convirtieran o se bañaran de una cierta naturaleza tribal que además albergaría el cuerpo de muchos de esos seres, esos primeros hombres que morían en esos lugares. Claro, con el tiempo esos viajes se repetían a lo largo del tiempo. Era una forma de peregrinar, como tú dices, ¿no? De desplazarse a esos mismos sitios que con el tiempo irán cogiendo una connotación religiosa, claro. Auténticas tumbas de los ancestros. No podemos olvidar que los ancestros son vistos como divinos para la cultura humana y más en ese concepto, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando el ser humano se hará sedentario y avance en el mundo y en su mentalidad, veremos que esos lugares, esas cuevas, ¿no? Como a día de hoy tenemos pues la cueva de Altamira y tantos lugares repartidos por todo el mundo y por todo el continente europeo, se convertirán en lugares de culto, en lugares donde estas personas sedentarias seguirán yendo a rendir culto a sus ancestros y también a los dioses, a sus propios dioses. Por tanto, vemos cómo es algo mucho más profundo. Y como bien dice el concepto de peregrinatio, peregrinatio es aquel que realiza un viaje, un extranjero.
Incluso fíjate que Santo Tomás de Aquino, quiero recordar, o San Agustín, que hablábamos de él la semana pasada, ¿no?, con este nuevo Papa, llega a decir que no quiere utilizar el término de peregrinaciones porque puede llevar a confusión entre los cristianos, porque un peregrino es un extranjero que viaja a otro lugar, por tanto, pero es que el concepto de peregrinación es tan profundo. Y además que, como te he comentado, en el latín la connotación que llevaba era una persona expulsada de un sitio que tenía que viajar por necesidad de esa expulsión, entonces tenía una connotación negativa. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo un peregrino tiene una connotación distinta por lo que ha trascendido en el tiempo. ¿Y a ti te gusta la cultura egipcia, no, José Antonio? La adoro. Pues es otro de los grandes lugares, ¿no?, otra de las grandes civilizaciones. Se tiene constancia de la existencia, ¿no?, de esos dioses, ¿no? Supongo que conocerás a Horus, esa reflexión tan característica con la figura de Jesús también, en muchos aspectos, ¿no?, de Jesucristo. Y hay un templo fundamental en Egipto, o lo hubo, porque por desgracia ha desaparecido, que será Abidos. Un templo donde la gente era el lugar donde se pensaba que estaba la tumba de Horus, igual que hoy, después vamos a hablar, estará el Santo Sepulcro. Pues en aquel mismo momento en Egipto, hace 1500 años anterior a Cristo, ya había un lugar, un templo de peregrinación, donde se pensaba que fue el último descanso de ese dios Horus, que traería consigo, que moriría, que resucitaría y que traería consigo el triunfo de esa civilización, ¿no? ¿Y qué hacía la gente? Peregrinar. Y surgirá ahí también otro nuevo concepto de peregrinación, que será la oracular. ¿A qué te suena eso, José Antonio? Bueno, los oráculos. Ese concepto adivinatorio, ¿no? Sí, sí. Esos sacerdotes que al final, pues lo que contribuían era a, vamos a decir, presagiar, adivinar aquello que estaba por venir. Pues ahí surgirá ese nuevo tipo de culto y vemos como Egipto, bueno, tendrá lugares como Karnak, tan importante, tan famoso, tan célebre, o también Luxor, a día de hoy, que, bueno, forman parte yo creo, de los grandes tesoros que se conservan en el territorio egipcio y que viene a representar, a inmortalizar la naturaleza religiosa humana. Entonces vemos como ellos, los propios egipcios, se tiene constancia que peregrinaban a Luxor, a Karnak, pero también a Abidos, algo importantísimo. Y si yo te pregunto sobre una cultura igual de antigua que ya existía en esa época en el mundo y que convivió con los egipcios. Además, tenían la misma estructura, que es algo que también tendremos que discutir porque hay pirámides en América y tienen la misma antigüedad. Y también eran lugares de culto, como Teotihuacán, estos lugares donde los aztecas, los mayas, los mexicas iban a peregrinar también, de la misma manera. Supongo que tienen la misma relación, ¿no?, a este dios emplumado, que es Quetzalcóatl. Ahí hay esa relación, ¿verdad?, de todo eso que dice José Antonio, pirámides, en dos lugares del mundo, pues opuestos, ¿no?, y donde realmente un continente desconocido y tienen una misma composición arquitectónica, es decir, ¿a qué se debe esto? Es otro de los misterios que algún día intentaremos explicar, intentar, porque esto es básicamente imposible, darle una respuesta. Todavía no se explica a nadie por qué existen pirámides tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, como en Egipto y otras que aparecen o que parecen que han aparecido, porque tampoco se puede asegurar que sean pirámides, pero ¿por qué hay esta estructura también en dos lugares tan distintos y tan distanciados? Y con una función tan semejante, José Antonio, cosmológica, astronómica y de sacrificio, porque también en Egipto se hacían sacrificios. Sabrás que en Teotihuacán era el lugar donde se celebraban esos sacrificios, ¿sabes para qué, no? Se supone que era para que el sol saliera todos los días. Ese dios sol que se nutría de la sangre para poder volver a amanecer cada mañana. Ese dios sol, que en Egipto era el dios Horus, que has comentado antes. Paralelismos totales, ¿no? Y vemos como de nuevo en esa América precolombina, pues Teotihuacán se convierte en esa Luxor, esa Karnak, ese lugar de atención a los fieles y que encontraba, pues en ese lugar tan concreto, pues ese punto de partida tan determinante. Y si hablamos de Egipto, si hablamos de lugares como América, también debemos hablar de la cultura judía. Una cultura que muchas veces parece que lleva aquí pues desde la expulsión de los judíos en 1492, y estamos hablando de una sociedad mucho más antigua que llega a convivir. Conocerás a Moisés. Claro. Y Moisés, no sé si sabes por quién es expulsado Moisés, o con quién se enfrenta a Moisés, con el propio faraón. Algunos dicen que con Ramsés II. Claro, bueno, y claro, ahí si tú sigues la Biblia, además todo proviene de la misma familia. Cuando se dividen entre los seguidores de Moisés y los
que son los que van a ser ahora los cristianos, o sea que es la misma extinción de la misma religión. Pero es que después la religión musulmana también hay otra extinción de esas tres, o sea, las tres religiones principales provienen de la misma familia. De la misma raíz, que es la raíz judía. Claro. Pues es un acontecimiento, bueno, volvemos a Moisés. Moisés, ¿qué hace en el desierto? El éxodo no es nada más que una peregrinación a esa tierra santa que buscan, ¿no? Volvemos a ver ese concepto de peregrinar. Y hay una cosa que seguro que te suena. Cuando vas a Moisés de ese monte Sinaí, lleva en sus manos 2 tablas que se guardarán, que serán las tablas de la ley, y se guardarán en un elemento muy concreto que es muy cinematográfico. Sabrás cuál es, ¿no? El Arca de la Alianza, esta vez sí. Esa Arca de la Alianza que vemos en Indiana Jones, ¿no? Tan famosa, que bueno, yo creo que todo el mundo la tiene en su cabeza, en ese ideal. Pues también tenía un lugar de peregrinación. Tanto que tenemos diferentes historiadores romanos, como Flavio, que decía que llegaban a ese territorio judío, ¿no?, más de 3 millones de personas al año para peregrinar a ese lugar concreto en el que se conservaba el Arca de la Alianza. Volvemos a lo mismo. Oye, estos no son cristianos, no iban a esos santos lugares, sin embargo, para ellos, ese Arca de la Alianza, que para nosotros en parte también lo es, era un lugar a peregrinar y a visitar, que luego cambiará el Templo de Salomón, sí, de Jerusalén, y ahí sí que tronca con el cristianismo, José Antonio. Ahí sí que sí. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda hablar de Grecia y Roma. Grecia, no sé si podrías contarme algo del oráculo de Delfos. No recuerdo mucho, la verdad. Si me hubiera dicho, me hubiera preparado un poquito. Ese oráculo de Delfos, Antonio, para eso estoy yo aquí contigo. Ese oráculo de Delfos es muy importante, es muy interesante, sobre todo por el criterio de que, bueno, en ese hablamos de antes de las peregrinaciones oraculares. El oráculo de Delfos era un lugar que visitaban no solamente fieles devotos, sino también grandes reyes. Además, quiero recordar que estaba en una isla, ¿no? La isla de Delfos, que era un lugar difícil de peregrinar porque había que ir en barco. Exacto. Y además marcada por una auténtica epopeya, ¿no? Es decir, el poder atravesar y llegar a Delfos no era un camino fácil. Claro. Entonces es ahí curioso cómo a las famosas peregrinaciones que se hacen a Atenas, con la Atenea Partenos, también al Zeus olímpico, ¿no?, que también son tan referenciales, surgirá este fenómeno. Y los romanos son herederos de eso. Claro, de la misma cultura. Efectivamente, copiaron los mismos dioses y copiaron la misma cultura. Y las mismas tradiciones. Y si los griegos iban a peregrinar a Olimpia, iban a peregrinar a Atenas o iban a peregrinar a Delfos, ¿qué hicieron los romanos? Peregrinar a su ciudad magna. Iban a esos mismos puntos y seguían manteniendo, incluso llegarán a saquearlos, pero respetando en cierto aspecto esos lugares que para ellos también eran sagrados. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido, ¿no?, para que la gente sean conscientes de que las peregrinaciones son algo mucho más, y las romerías, por supuesto, algo más de lo que se ve. Y algo también muy curioso, José Antonio, tú has hablado de lugares como ese cerro que vemos en Setefilla, en Lora, que son lugares de antiguo, ¿no?, en el territorio español, muy cerquita también de donde nos encontramos ahora. Tenemos también los famosos dólmenes de Valencina de la Concepción, los conoces, ¿no? Claro. Podríamos hablar también largo y tendido de ellos. Y también tenemos el carambolo. ¿De qué te suena el carambolo? Bueno, el carambolo es el gran tesoro tartésico también, ¿no?, que se descubrió y que también es un lugar de poder, se dice. Esos tartesos que al final pues, tienen esa visión también de peregrinación. Dice que el carambolo, ten en cuenta que aquello estaba envuelto en agua en aquel momento y que era un lugar donde la gente solía ir a peregrinar, un culto al agua, donde la gente de todo el entorno de la Betis peregrinaba. Bueno, a la misma idea. Claro. Y los íberos igual. Hay esbotos de época que son muy semejantes a los esbotos que a día de hoy seguimos utilizando. Yo creo que vamos a intentar ponerlo en pantalla, ¿no?, para que la gente pues, pueda ver que lo que estamos diciendo es auténticamente real. Y eso contribuye a que cuando los romanos se adueñan de todo gran parte del imperio, ¿no?, la asimilación del cristianismo sea muy fácil. Porque ellos favorecen el sincretismo y lo que hace que fusionan sus dioses con los dioses que hay en la tierra. Entonces, o en las tierras que dominan. Por tanto, eso es fundamental. Y esos lugares eran lugares de peregrinación. No sé si sabes que, además del carambolo, tenemos Cancho Roano, que es el lugar donde se pensaba que era el corazón de la cultura tartésica, para algunos la Atlántida, claro, y que era donde peregrinaban. Por tanto, vemos cómo la idea es la misma, ¿no? Eso se acepta, se conserva, y en época romana pues se mantiene. Pero habrá un acontecimiento importante en el siglo IV que lo cambia todo. ¿Sabes cuál es, no?
La aparición bueno, del asentamiento del cristianismo en Roma, Constantino creo que fue, ¿no?, que estableció la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano, y aquí es cuando cambia todo, efectivamente. Ahí sí que cambia todo. Ahí sí que ya vamos a hablar de algo mucho más en nuestra mente, ¿no? Cuando Constantino tiene ese sueño en el que dice que si porta la cruz como emblema, pues podrá expulsar a esos bárbaros que los atacan, y así ocurre, será el primer emperador bautizado como cristiano, pues el cristianismo se va extendiendo por todo y cada uno de los ámbitos del imperio, y ahí esas peregrinaciones que antes eran a dioses paganos comenzarán a ser a otro tipo de dioses, sobre todo a santos. A santos, claro. Y a otro caso importante, que son lo que hemos visto en pantalla al comienzo, las vírgenes. Esas vírgenes María que de una forma u otra son esa correlación con el culto a la fecundidad, a la tierra, a la madre, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo. Y empezará pues ese culto y bueno, recientemente has estado en Roma. Roma se convertirá en un punto clave. Volvemos a repetir lo que hablamos en las semanas pasadas. ¿Por qué, José Antonio? Bueno, claro, tenemos ese Monte Vaticano, donde San Pedro se fundó la iglesia, gracias a San Pedro, que ya era un lugar yo creo que ya era un lugar de poder directamente, ¿no? Y a partir de ahí aparecen lugares de peregrinaje, que también, bueno, se representan en las catacumbas, que aparecen en Roma, donde hay enterrado papas y hay enterrados santos. E incluso el propio San Pedro. Claro, 2 apóstoles también, ¿no? O sea, que son lugares donde la gente empezó a peregrinar también. Es más, la palabra, ¿por qué no decimos muchas veces peregrino y decimos romero? Porque la gente iba a peregrinar a Roma. Era esa peregrinación a los santos lugares. Además de Roma habrá otro lugar importante, que será, por supuesto, Jerusalén. Jerusalén tenemos la Vía Dolorosa, porque lo que buscaban era imitar, ¿no?, lo que el propio Cristo había vivido. Esa Vía Dolorosa que es lo que también traerá consigo el nacimiento de la Semana Santa, tal y como nosotros lo tenemos en mente, ¿no?, ese Vía Crucis que a día de hoy, y también el Santo Templo de Jerusalén. Perdón, el Santo Templo del Santo Sepulcro. No sé si tú lo has estado alguna vez en Jerusalén. Me gustaría, yo creo que es un viaje que tenemos pendiente. Tenemos que hacerlo. Incluso si lo podemos emitir, bueno, pues ya sería maravilloso. Pero Jerusalén es uno de los lugares telúricos con una carga importante, ¿no? Y ese Santo Sepulcro, yo creo que... Además, yo creo que Jerusalén es el lugar de poder y de culto de todas las religiones principales y el lugar donde nació todo. Cuando hablamos de 3 culturas, y decimos, Sevilla tuvo 3 culturas, en grandes lugares de España hubo compañeros de las 3 culturas, Constantinopla, que compañeros de las 3 culturas, pero donde realmente se encuentra el foco principal de esas 3 culturas, sin duda alguna, es un lugar como Jerusalén. Ahí sí, ahí es que no hay distinción. Y ahí aparecen unos personajes muy famosos, José Antonio, sobre todo ya comenzando la Edad Media, que serán los famosos templarios. ¿Qué me puedes decir de los templarios? Bueno, los templarios ya de Moler, ¿no? Esa orden, ese brazo armado de la iglesia, que bueno, en un principio se dedicaron a proteger a los peregrinos, pero que en parte empezaron a enriquecerse curiosamente, ¿no?, con estas protecciones. Y claro, que protegían la Tierra Santa, ¿no?, esos peregrinos que iban a Tierra Santa. Y ahí comenzará un mercado, vamos a decir, o un movimiento extraño, porque esos templarios volvían a Europa. ¿Y volvían con qué? Volvían con reliquias. Claro. Y tú que has estado en Roma recientemente, pues sabrás que en Roma tenemos de todo. Esos lugares comenzarán a albergar desde los clavos de Cristo, claro, la Santa Escala. Que no sé cuántos clavos de Cristo hay, pero debería de haber una barbaridad, porque hay un montón de iglesias que tienen clavos de Cristo. Y de Lignum Crucis ya ni hablemos, eso daría la vuelta. Pero incluso huesos de santos, todo tiene su explicación, desde luego. Todo tiene su sentido. Que algún día pues haremos un programa, yo creo que para explicar por qué tantas reliquias, por qué. Pero es curioso, es curioso. Claro, cuando visitaban esos lugares de Roma, no solamente iban al Vaticano, sino que también visitaban lugares como Santa Práxides, que tiene esa columna de Cristo donde dice que fue flagelado, la Santa Escalera traída piedra a piedra hasta Roma. Claro, oye, si a día de hoy la gente sigue arrodillándose y haciéndola de rodillas, ¿cómo se viviría en el siglo XII aquello? Claro. Que tuvo que ser que te cambiaba la mente, ¿no? Te cambiaba la personalidad, la identidad, todo. Yo creo que eres una persona nueva a partir de ese viaje. Los templarios acabaron un poco mal, ¿no, José Antonio? Bueno, fueron perseguidos y además fueron ajusticiados por culpa de... Yo creo que esta riqueza y este poder que habían adquirido más que el Papa.
y se les temió por ello. Sin embargo, bueno, pues yo creo que eran protectores también de la verdad y de las reliquias del cristianismo, pero Bueno, la envidia y el el miedo, poder, el miedo, ese miedo de la es muy historia. poderoso, es muy poderoso. Hablaremos, yo creo que en próximos programas vamos a hablar de los templarios y vamos a hablar de eso que realmente se tiene, ¿no? tan recelosamente guardado y que nosotros vamos a intentar pues, mostrar esa cara B de la historia. Y a partir de ese periodo, San Antonio del siglo XII, aparecerá una peregrinación muy importante. Tenemos Roma, Jerusalén y surgirá una tercera. ¿Tú la conoces la tercera? La tenemos muy próxima. La tenemos muy al norte de España. La tenemos en Galicia, ¿no? Ah, claro. Esa peregrinación a Y Santiago. muy importante, claro. Santiago de Compostela, ¿no? Yo creo que ese viaje de Santiago que tiene una explicación, vamos a explicarlo, la cara B de esa historia. Hay que partir de que las cruzadas provocaban beneficios, ¿no? Por parte del papado saca una bula en la que dice que las personas que van a Tierra Santa como cruzados pues van a tener ciertos beneficios, ¿no? Religiosos, en un comienzo. Claro, en la península ibérica se estaba viviendo otra cruzada, porque en el 711 llegan los propios musulmanes y comienzan a avanzar, a extenderse. Claro, hubo un momento en el que gran parte de la península ibérica era islámica. Solamente quedaba una zona en el norte de España, donde según las leyendas dicen que llegó el cuerpo de Santiago. De nuevo, podríamos contar perfectamente cómo llega, pero lo vamos a reservar, porque creo que es un tema suficientemente importante para tratarlo y que hoy no nos va a dar ya tiempo si queremos seguir tratando este tema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, dice que el propio rey, en esa reconquista, pues encuentra los restos bajo un cielo cubierto de estrellas y encuentra la tumba debajo de ese cielo de estrellas del propio apóstol Santiago. Y en una batalla que tendrá lugar, que es la famosa batalla de Clavijo, cuando los cristianos iban a perder sí o sí, de repente aparece un señor montado a caballo, un caballo blanco, espada en mano, con el emblema de Santiago, y obtiene la victoria. Qué curioso que los cristianos necesitaban un aliciente para obtenerla y que apareciera ese lema, ¿no? El Papa, de una forma muy inteligente, que dice: oye, aquellos que vayan también a la cruzada española también tendrán beneficios. ¿Y cuál va a ser el punto de referencial de esa cruzada? El Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que es un principio y un fin, ¿no? Ese camino, incluso donde se ubica, Finisterre, el fin del mundo. Ese camino, ¿tú qué crees que representa a día de hoy el Camino de Santiago, José Antonio? Hombre, a día de hoy es un viaje místico que hace la gente, no en el mismo sentido que antiguamente, pero que yo no lo he hecho, estoy deseando hacerlo, pero todo el que lo hace viene de otra manera, o sea, viene cambiado. Supongo que esa realización de ese viaje, de ese camino, ese sacrificio, y después llegar a Santiago y ver esa iglesia de Santiago, que es impresionante, forma parte del viaje místico que llevamos haciendo desde los siglos de los siglos y la historia de la humanidad. Forma parte del misticismo humano. Forma parte, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Este recorrido, como antes era Karnak, era Luxor, era el Zeus olímpico, Teotihuacán y tantos lugares, pues Santiago se convierte en un sitio más. Y a mí me encanta, tengo amigos que realizan el viaje cada cierto tiempo, el camino, cómo es adictivo, es decir, vuelven a repetirlo, eso es algo que es muy curioso, y sobre todo lo que te dice, ¿no? Que te transforma. En la Edad Media era igual, te transforma. Pero además el Camino de Santiago tiene un aliciente que es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Que es el ver el hospicio, los hospicios que hay, que además te acogen gratuitamente o por la voluntad, o sea que tú lo puedes hacer como antiguamente, donde te recogen, te ayudan, te muestran, y todo el mundo tiene un carácter tan abierto que nosotros en este mundo no estamos preparados para eso, porque nosotros tenemos más hostilidades. Tú vas por la calle, pides ayuda y muy poca gente te ayuda. Y sin embargo, el Camino de Santiago está preparado para esto. Bueno, tanto que se llegan a crear guías. A día de hoy tenemos guías turísticas, vamos a decir, ¿no? En aquel momento también la había. Y hay uno muy famoso, que es el Códice Calestino. Ese códice que bueno, robaron un electricista de la Catedral de Santiago. Bueno, lo interesante es que ese códice lo que hace es recoger en el siglo XIII, XIV, lugares de albergue, hospitales, paradas obligadas, lugares especiales de ese viaje. Es decir, era una auténtica guía para que el caminante tuviera en sí, ¿no? Como a día de hoy nosotros tenemos, pues tuviera una receta,
unas directrices para seguir en ese camino. Vemos cómo no hemos cambiado para nada, seguimos siendo los mismos, José Antonio. Seguimos teniendo la misma mentalidad, la misma perspectiva, pero ¿qué peso tuvo el Camino de Santiago? Hablaremos también en próximos programas sobre, a lo mejor, Nicolás Flamel, ¿no? Esa piedra filosofal que se descubre a partir de esos viajes al propio Camino de Santiago. Y cómo, pues, ese patrón de España, yo creo que es una figura clave. Ya te digo, un día hablaremos de él, de San Crispiano, creo que recordar el obispo que dice que realmente es el que ocupa su tumba. Bueno, eso es algo que ya hablaremos largo y tendido. Pero si las peregrinaciones fueron determinantes en esa Edad Media y se mantienen en el tiempo, igual de importantes son las romerías. Hemos visto la de Setefilla y parece, o tenemos en mente, que las romerías es algo, pues, por supuesto no podemos alejarlo para nada de las peregrinaciones, son peregrinaciones. ¿Dónde se realiza la romería de Lora? Pues en Setefilla, en el cerro de Setefilla, donde está la ermita de la Virgen de Setefilla. Pero es que si nos vamos a la zona del monte, ¿no? ¿Dónde tenemos a la Virgen, la famosa Virgen de la Rocina? La tenemos en esa aldea del Rocío, ¿no? Siempre de nuevo en un espacio apartado. Si nos vamos a Valme, en Dos Hermanas, por ejemplo, tendríamos el Cortijo de Cuartos, ¿no? Si nos vamos a Utrera, tendríamos a Consolación, una ermita apartada. Si nos vamos a Montserrat, vemos cómo queda en una zona de montañas, una zona de gruta. La Virgen de Covadonga, también una zona de grutesco, una zona apartada de la sociedad. Siempre en ese concepto. Y es porque realmente eran lugares que ya eran famosos, eran lugares de importancia religiosa de antiguo. Tú has dicho anteriormente que son lugares cargados de energía y que parece, como en Setefilla, que siempre se reiteran. Covadonga, yo estoy seguro que aquella cueva no es consecuencia de algo moderno. Sí, de desaparición de la Virgen. Esa aparición de la Virgen en un sitio concreto. ¿Por qué en ese sitio? Porque ya habría algo. Claro. Antiguo. Setefilla, en un cerro. ¿Dónde? En un cerro Igual. Que tiene esos restos, ¿no? ¿Por qué allí? Porque habría algo. Incluso si nos vamos a otro fenómeno que a mí me gusta mucho también tratar, vinculado con esa romería. No sé, tú tienes amigos que son romeros allí en Setefilla, conocemos lo hemos por visto. Rociero, por supuesto, ¿no? Esa pasión que levanta la Virgen del Rocío. Y hemos visto en pantalla el sentimiento. ¿Qué sienten ellos, José Antonio? ¿Cómo te explican? Pues ya lo he visto en las imágenes, ¿no? Cuando abren esas puertas para poder ir a coger a la Virgen, salen todos y no miran nada, o sea, no miran a su lado, van directamente a por la Virgen, igual que el salto de la valla de la Virgen del Rocío. Esa devoción, ¿no? Ese tocar esa Virgen y simplemente el hecho de poder cogerla 2 segundos, para ellos es lo más grande de su vida. Y repetirlo año tras año, pues imagínate, ¿no? Hay personas, auténtica devoción. Yo tengo entendido que en Setefilla hay incluso personas que pagan por llevar o tocar, ¿no? En un momento sí, trayecto. Bueno, hay pasajes cuando se traslada al pueblo, que cada 7 años se traslada al pueblo y vuelve. Hay zonas donde hay que pagar para pasarla, para pasar un arroyo, para pasar ciertos puntos, se paga. Y hay familias que pujan para llevarla. Que pujan, efectivamente. Fíjate lo se hace una subasta tal cual. Bueno, parecen cosas, ¿no? Y cuando uno escucha la historia del Rocío, esa famosa historia siempre vinculada con esa aparición magnánima en el momento en el que todo estaba perdido y aparece la Virgen para dar las indicaciones concretas, ¿no? Incluso algo más moderno, Fátima, la devoción a Fátima, ¿no? Esa presentación a los 3 pastores que hace muy poco pudimos también celebrar y que viene a traerle unas noticias, ese carácter oracular que hablábamos en Egipto, que hablábamos en Grecia, pues ahí vemos como la Virgen de Fátima es algo puramente oracular y que se convierte en algo que toca el corazón de una manera muy profunda. Hay un libro, yo no sé si tú conocerás a Fulcanelli, que se llama El misterio de las catedrales, y que habla de algo que yo estoy seguro que tú ese tema sí lo conoces, Antonio, que son las famosas vírgenes negras. ¿Qué sabes tú sobre ese tema? Bueno, tiene relación al antiguo Egipto, creo recordar, con la antigua diosa negra, que sigue con la misma tradición, ya lo estamos diciendo. Seguimos copiando la tradición y se sigue extrapolando a lo que tenemos actualmente. Creo que no me equivoco mucho, ¿no? No, hemos hablado de esa diosa Isis, esa madre de Horus, esa madre que vamos a ver en pantalla en una fotografía, que vamos a ver cómo el símil entre la Virgen y la diosa Horus, dando el pecho al niño, y es la misma escena. Claro, esa diosa Isis se iba extendiendo por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo conocido, y tenía lugares concretos de culto.
Tanto que si nos vamos a Cádiz, bueno, pues no solamente tenemos a la diosa Isis, pero también tenemos al famoso hijo semidios, como el propio Hércules, ¿no? Y tenemos el Hércules gaditano, y tenemos el sacerdote de Cádiz, y tenemos el dios Melcar, porque, no sé si sabías que en Chiclana, en la zona de Chiclana, es donde se dice que estaba, entre Cádiz y Chiclana, la tumba de Hércules. Imagínate lo que estaba. ¿Y qué hacía la gente? Peregrinar a la tumba de Hércules, ¿no? Entonces, ¿y qué llevaban? Exvotos. Cuando tú vas a la Virgen del Rocío, ¿qué es lo que hay? Exvotos. Velas, piezas que vienen a lo mejor a representar una mano, un corazón, la vista, y que son un poco esas peticiones materializadas para que la Virgen lo cumpla. Pinturas. ¿Cuántas pinturas, no? Pues eso mismo que a día de hoy se conservan, por ejemplo, en Setefía tenemos los vítores, ¿no? Claro. Pues eso mismo se hacía desde antiguo. Y ese concepto de las Virgenes Negras, como tú bien dices, esa correlación que dicen, tenemos una Virgen Negra, por supuesto tenemos Montserrat, ¿no? Y tenemos otras muchas, la Virgen de Guadalupe, patrona también de España, mucho desde la perspectiva de los propios reyes católicos. ¿Y de qué color es la Virgen de Guadalupe? Es bonita. De piel negra. Pero es que, sin embargo, fíjate cómo son las cosas, que tenemos otra Guadalupe que bebe de esa, y es la que está en México. En México. Y la gente que hace va a peregrinar también en México. Es decir, cómo se ha creado ese sincretismo, cómo el momento en el que ellos pasaron de ser de religiones paganas o de religiones precolombinas a cristianos y mantener una tradición que ellos ya tenían y convertirla en cristiana. Es curiosísimo. Pues esa devoción al Rocío, esa devoción a Valme, a tantas, ¿no? Pues yo creo que bebe de esa necesidad que tenemos de la Madre, siempre, ¿no? Yo creo que la Virgen cumple una función clave en la cristiandad, es el camino para poder llegar a Cristo. Y las religiones paganas eran politeístas. Claro, tú podías ir a ver a Afrodita Senido, podías ir a ver el Zeus Olímpico, podías ver pero ahora ¿qué hacemos? Tenemos un solo Dios, y si te vas a Jerusalén, te vas a Roma, ¿y qué hacemos luego con el entorno? Pues ¿qué es lo que se hace? Pues algo muy sencillo. Nosotros no tenemos muchos dioses, pero sí tenemos muchos santos, Claro. que adquieren ese carácter de divinos, ¿no? Tienen ese contacto directo con la divinidad. Y por supuesto tenemos muchas vocaciones marianas que también contribuyen a eso. Y yo creo que por mucho que pase el tiempo, e incluso si el cristianismo desapareciera o desapareciera la mentalidad humana y empezáramos de cero, yo creo que el ser humano buscaría de nuevo esas peregrinaciones, José Antonio, esas romerías. Yo creo que es obligatorio. Evolucionaremos a lo mismo, ¿no? A buscar estos puntos de poder, estos puntos de culto, porque siempre tenemos que adorar a alguna deidad y siempre tendremos que hacer ese culto y esa forma de limpiar también el alma, esa peregrinación, ese sentir, porque además es que te desarrolla, te exalta y te cambia, te cambia. Yo creo que es Así algo... que eso va a ser, es innato a la humanidad. Sin duda. Hay ahora ese rocío, ¿no?, tan importante que yo creo que es una de las romerías más importantes del mundo. Mira, tenemos aquí en Andalucía. Hay rituales, tradiciones que lo podríamos extrapolar a otras muchas cosas, ¿no? Ese bautismo en el quema, bautismo como romero, pero el bautismo que es una extrapolación del propio bautismo de Cristo, que lo haces en ese camino para emprender un camino en tu vida. Es decir, vemos cómo se mantiene, ¿no? Y luego, de nuevo eso, los sueños, cómo se le presenta a la Virgen en sueños, a San Fernando y Alfonso X el Sabio, ¿no? Podemos hacer correlaciones con Valme, y son los promotores de la existencia, de la presencia de esa imagen mariana que viene a darle las indicaciones correctas para obtener la victoria. Y que marca lugares concretos y además que mantiene milagros similares. Si nos vamos a Caridad de San Lucas de Barrameda, todas tienen unas mismas correlaciones, unas mismas semejanzas, pero todas despiertan lo mismo. ¿Tú por qué crees que despiertan eso en las personas, en el peregrino? ¿Por qué esas imágenes marianas despiertan ese sentimiento en la gente de a pie? Simplemente, bueno, es lo que van buscando, ¿no? Esa afianzación de la fe. Es lo que despierta, es lo que van buscando. Si es que tú cuando buscas algo, al final del camino lo que quieres encontrar es lo que vas buscando. Pues esta fe que te representa las vírgenes, las apariciones. Ese camino, esa peregrinación de la vida que tiene un comienzo, tiene un final, pero no es el final la muerte, sino el final de algo nuevo, de una nueva persona, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica el éxito de las peregrinaciones.
Y bueno, podríamos hablar largo y tendido, hemos mencionado a muchas vírgenes españolas, podríamos irnos a Francia, la famosa virgen que da nombre a Notre Dame, ¿no? Y tantas y tantas y tantas imágenes, incluso algunas, hemos dicho, esas vírgenes negras que dicen que son representaciones de Isis, en Hispanoamérica hay diosas, hay vírgenes que realmente eran antiguas diosas de la cultura prehispánica y que reconvierten al cristianismo, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente con Roma, lugares de peregrinación. Por tanto, bueno, a mí me gustaría que finalizáramos este programa, pues sobre todo para que entendamos la importancia que tienen las peregrinaciones, que es algo mucho más profundo, José Antonio, que lo que creemos, ¿no? Mucho más profundo que el Camino de Santiago, mucho más profundo que las romerías en sí, que son algo grandioso, pero que estamos transmitiendo una tradición innata que llevamos dentro y que por mucho que pase, por mucho que cambiemos, por mucho que evolucionemos, seguirán iguales de vivas. ¿Te gustaría añadir algo para terminar? Nada, simplemente eso, que es innato a la humanidad. Si llevamos tantos siglos de peregrinaje, tantos siglos de asistir a estos puntos de poder, es porque hay algo, esa energía está ahí y la necesitamos encontrar de alguna manera para desarrollar nuestra fe, de alguna manera. El Dios que esté, el Dios que exista o el Dios que nos represente. Pues creo que con esas palabras, Antonio, vamos a poner fin a esta cara B de la historia, a ese programa en el que hemos mostrado la otra cara de las peregrinaciones, mostrando la pluralidad, la riqueza que tienen, y nosotros nos vamos a ir, pero no sin antes recordaros que volveremos la semana siguiente, estaremos con una nueva temática, con un nuevo misterio a desentrañar, y la verdad que creo que os va a interesar porque la historia se ha construido gracias a las personas, pero también hay muchas personas que la han falseado. No quiero decir más, solamente invitaros a conocer el lado o la cara B de la historia, siempre aquí, en este programa.